Nunca olvidaré la forma en que me miró ese día, sentado frente a mí en aquella sala fría del juzgado, con su traje gris perfectamente planchado y esa sonrisa arrogante pintada en sus labios. Era como si firmar el divorcio fuera su triunfo final, como si estuviera liberándose de un peso muerto. Yo, la mujer que durante 10 años lavó su ropa, preparó su café a las 6 de la mañana, cuidó su casa como si fuera un templo y cargó con sus frustraciones sin rechistar. Mientras firmaba, noté cómo tamborileaba los dedos sobre la mesa, ansioso por salir de ahí. «Así es mejor para los dos», murmuró sin mirarme. Fue la primera vez que me di cuenta de que no había dos en su mundo, solo él, su felicidad, su comodidad, su ego. Yo solo era un objeto más de su colección, la esposa ejemplar que ahora ya no le servía. Salí del juzgado con el corazón hecho trizas, pero no derramé ni una sola lágrima. Mientras caminaba por el pasillo, sentía cómo cada paso resonaba en mis huesos rotos. La gente me miraba con compasión, como si vieran a una mujer vencida, pero dentro de mí algo comenzó a arder. Un fuego silencioso, pequeño, pero real. Era la primera chispa de algo que ni siquiera yo sabía que existía. Mi propio poder. Porque cuando un hombre te arranca la dignidad con una sonrisa, hay dos caminos: llorar eternamente o resurgir con tanta fuerza que su mundo tiemble. Y en ese pasillo, con los papeles del divorcio temblando en mi mano, supe que elegiría lo segundo. Volví a casa esa tarde con el cielo cubierto de nubes negras, como si el universo estuviera de luto conmigo. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Abrí la puerta y el olor a soledad me golpeó en la cara. Miré alrededor y vi los espacios vacíos donde antes estaban sus cosas. Su guitarra al lado del sillón, sus zapatos lustrados junto a la puerta, su perfume amaderado flotando en el aire. Todo había desaparecido, excepto su sombra. Me senté en el suelo de la sala, con las rodillas contra el pecho, y sentí el frío de las baldosas colarse por mis huesos. Por un momento pensé en llamarlo, pedirle que volviera, suplicarle. Pero algo dentro de mí gritó tan fuerte que casi me sacudió. «No, basta». Esa noche no dormí. Pasé horas sentada frente a la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal con furia. Era como si la naturaleza llorara lo que yo ya no podía. Recordé todas sus traiciones, sus mentiras disfrazadas de medias verdades. Sus críticas silenciosas me hacían sentir menos que nada. Recordé las veces que me ignoró en público, que me miró como si fuera un adorno fuera de lugar. Y ahí, en esa oscuridad, entendí que él no se había llevado nada de valor, porque lo único valioso era yo, y yo seguía ahí, respirando, viviendo, aunque rota, seguía viva. Y ese era mi primer triunfo. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y la garganta seca, pero con una decisión latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. Me levanté temprano, me duché con agua casi hirviendo, como si quisiera arrancar de mi piel los últimos rastros de su tacto. Me miré en el espejo y, por primera vez en años, no vi a una esposa. Vi a una mujer cansada, sí, pero con un brillo nuevo en los ojos. Me vestí con mi mejor blusa blanca, la que siempre guardaba para reuniones importantes, y me recogí el cabello en un chongo pulcro. Hoy no era un día cualquiera. Hoy iba a recuperar mi vida. Llegué a la empresa antes de que el sol saliera por completo. Saludé al guardia con un «buenos días» firme y subí al ascensor con pasos seguros. Mientras subía al piso 25, donde estaba mi oficina, sentía el corazón golpearme las costillas. Abrí la puerta y encendí las luces, dejando que el frío del aire acondicionado me despertara por completo. Me senté frente a mi computadora y abrí el archivo que cambiaría mi destino. Porque sí, él me dejó, pero olvidó algo muy importante. La mujer que abandonó era la misma que firmaba su nómina cada mes. Y hoy, esa mujer tenía planes. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.
Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Mientras el reloj marcaba las 8 en punto, escuché la puerta del piso abrirse y las voces del equipo llenaron el pasillo. Me quedé en silencio, observando cómo uno a uno llegaba con su café y sus carpetas, sin notar mi presencia, hasta que lo vi. Entró caminando con esa seguridad falsa que siempre lo acompañaba, riendo con uno de sus compañeros, moviendo las manos como si estuviera contando la historia más graciosa del mundo. Traía un traje azul marino y la corbata ligeramente desajustada, como si quisiera parecer relajado, juvenil. Su mirada pasó por la mía y por un segundo, solo un segundo, su sonrisa vaciló, pero rápidamente la recuperó y me dio un asentimiento casi burlón, como diciendo, «Aquí mando yo». No respondí. Me limité a observarlo mientras se sentaba en su cubículo, el mismo cubículo que yo había aprobado años atrás cuando Recursos Humanos me mostró su CV y su entrevista. Él no sabía que, desde que entró a la empresa, todo había pasado por mis manos. Esa era su mayor ignorancia, pensar que yo era solo su esposa. Nunca se dio cuenta de que, en la oficina, yo era su jefa directa. Siempre decía que las mujeres no servíamos para mandar. Hoy sabría cuán equivocada era esa frase, porque cuando un hombre te humilla y te abandona sin mirar atrás, no hay arma más poderosa que tu propia autoridad. Abrí la carpeta amarilla que tenía sobre el escritorio y repasé cada documento con calma. Eran informes de recursos humanos, reportes de su desempeño, notas de llamadas ignoradas por clientes, quejas formales de 2 compañeras por su trato grosero y comentarios fuera de lugar. Cada hoja era una herida que él mismo se había causado sin saberlo. Cada queja era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para aislarlo de su propio puesto. Mientras leía, no sentía odio. Sentía una serenidad fría, una certeza silenciosa de que la justicia tarda, pero siempre llega. Y a veces llega con la misma sonrisa que un día te quebró. A media mañana, pedí a mi asistente que lo llamara a la sala de juntas. Vi su rostro asomar por la puerta, con esa expresión de sorpresa mezclada con fastidio. ¿Me buscabas?, preguntó, con un tono casi burlón. Le señalé la silla frente a mí sin decir palabra. Se sentó cruzando las piernas, recargándose hacia atrás, como si aquello fuera un trámite sin importancia. Saqué los papeles de la carpeta y los puse sobre la mesa, uno por uno, sin mirarlo. El silencio era tan pesado que casi podía escucharse su respiración agitada. Finalmente, levanté la vista y me encontré con sus ojos. Y ahí, en ese momento, vi el primer destello de miedo. Respiré profundo antes de hablar. Quería que cada palabra saliera firme, sin temblor, como un veredicto final. «Aquí están las quejas formales sobre tu comportamiento», dije, empujando los papeles hacia él. Los tomó con manos temblorosas, intentando leerlos rápidamente, pero su vista se nublaba. Lo vi tragar saliva con fuerza cuando llegó el reporte de acoso verbal. Esto es un malentendido», balbuceó, su voz ya sin rastro de soberbia. Levanté una ceja, manteniendo mi mirada clavada en la suya. «No, no lo es un patrón, y los patrones tienen consecuencias». Su respiración se volvió pesada y supe que empezaba a entender. Se inclinó hacia adelante, con las manos abiertas como pidiendo clemencia. «Podemos hablarlo, ¿verdad? No es necesario llegar a extremos. Yo te conozco. Tú no eres así». Una pequeña carcajada escapó de mi garganta, sorprendida por su cinismo. «Precisamente porque me conoces, deberías tener más miedo». En ese instante, supe que todo había cambiado. Ya no era la mujer que él despreció, ignoró y reemplazó como si fuera un mueble viejo. Ahora, frente a él, estaba su jefa, la mujer que decidiría su destino laboral, y quizás su destino personal también. Se quedó callado por varios segundos, mirando los papeles como si pudieran salvarlo. El silencio era tan profundo que se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado en la sala de juntas. Finalmente, levantó la vista y me miró con esos ojos que antes usaba para hacerme sentir pequeña. Pero ya no tenían poder sobre mí.
Por favor, murmuró, bajando la voz. Yo estoy pasando por un mal momento. Tú sabes cómo son las cosas. El divorcio, los gastos, todo esto me afectó. Su tono era patético. Antes, esas palabras me habrían roto el corazón y habría sentido culpa, compasión, pero ahora lo único que sentí fue un profundo alivio. Tu mal momento no justifica maltratar a los demás, respondí con frialdad, ni a tus compañeras, ni a tus clientes, y mucho menos a mí. Abrí otra carpeta y le mostré el documento final. Su rostro se desfiguró. Era su carta de despido, firmada por mí y por el director general. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas, dije, cerrando la carpeta con un suave clic que retumbó en el silencio. Por un segundo pensé que lloraría, pero en lugar de lágrimas vi surgir un odio puro en sus ojos. No me importó. Me levanté, recogí mis cosas y salí de la sala sin mirarlo de nuevo, porque no era su odio lo que me importaba, era mi libertad. Caminé por el pasillo con pasos lentos pero firmes, como si cada baldosa sellara un capítulo de mi vida. Podía sentir las miradas curiosas de algunos empleados mientras pasaba, pero no me detuve. Entré en mi oficina, cerré la puerta suavemente y me recosté en la silla, dejando que el aire frío del clima me acariciara la piel caliente. Miré mis manos y me di cuenta de que no temblaban. Por primera vez en años estaban quietas, tranquilas, sin miedo. Respiré hondo, llenando mis pulmones con un aire nuevo, un aire que sabía a victoria silenciosa. Porque esa era mi mayor venganza. No gritar, no humillar, no aplastar, solo firmar y seguir mi camino. Mientras organizaba los papeles de mi escritorio, vi sobre la mesa una foto antigua. Era de hace 8 años, cuando él y yo fuimos a la playa. En la imagen yo sonreía mientras él me abrazaba, pero ahora que la veía con otros ojos, notaba su mirada de fastidio, su cuerpo rígido, su mano en mi hombro más como una marca de posesión que como un gesto de amor. Tomé la foto con calma, la rompí en 4 pedazos y la tiré al bote de basura sin pensarlo 2 veces. Y con ese pequeño acto, sentí que algo se cerraba dentro de mí. Un ciclo, una historia, y con su final estaba lista para escribir una nueva. Ese mismo día, antes de salir de la oficina, me quedé unos minutos mirando por la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, inmensa, viva, indiferente a mis dolores y mis victorias. Y eso me gustaba. Me recordaba que mi historia, aunque dolorosa, era solo una pequeña parte de un mundo gigantesco. Guardé mis cosas en silencio y apagué la computadora. Cuando salí, vi que su cubículo ya estaba vacío. Su taza de café, sus carpetas, su foto de escritorio con esa nueva mujer que había ocupado mi lugar. Todo había desaparecido como si nunca hubiera existido. Fue extraño ver ese espacio vacío. Por un momento sentí un eco de tristeza en el pecho, pero desapareció rápido. Porque entendí que el espacio que él dejó ahora era mío para llenar con lo que yo quisiera. Mientras bajaba en el ascensor, recordé sus palabras durante el divorcio. Tú sin mí no eres nada. Cerré los ojos y sentí una sonrisa crecer en mis labios. Porque hoy, ahí, de pie en aquel ascensor, con las puertas cerrándose frente a mí, entendí la verdad. Sin él, por fin soy todo. Esa noche llegué a casa tarde. Dejé mis cosas sobre la mesa y me preparé un té de manzanilla, buscando un poco de paz antes de dormir. Me senté frente a la ventana abierta, dejando que la brisa fresca de la noche acariciara mi rostro. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad parpadear como pequeñas estrellas terrenales, cada una con su historia, su dolor, su esperanza. Pensé en todo lo que había vivido, en el amor que un día sentí por él, en la mujer rota que había quedado después de su traición, y en la mujer que era ahora, sentada con la espalda recta y el corazón en calma. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que ese momento me llenara por completo. En silencio, agradecí cada lágrima, cada humillación,
cada noche de insomnio, porque gracias a ellas aprendí a pararme sola, a reconocer mi valor, a no aceptar menos de lo que merezco. Y mientras el vapor del té subía suavemente, como un incienso de renacimiento, hice un juramento silencioso. Nunca más volvería a ser la mujer que se arrodilla. Nunca más regalaría mi dignidad para que alguien se sintiera poderoso, porque entendí que la verdadera venganza no es destruir al otro. Es reconstruirme a mí misma hasta convertirme en alguien que ya no necesita venganza para sentirse en paz. A la mañana siguiente, desperté con una ligereza en el cuerpo que no sentía desde hacía años. Me preparé un café fuerte y me vestí con mi traje favorito, un conjunto beige elegante que siempre me hacía sentir poderosa. Mientras me maquillaba frente al espejo, noté algo diferente en mi reflejo. No era solo la mujer bien arreglada con labios color vino y delineador perfecto. Era la mirada. Había una firmeza nueva en mis ojos, una serenidad que nacía de la certeza de haber tomado el camino correcto. Ese día tenía una reunión con la directiva para definir nuevos proyectos y por primera vez no sentía miedo, solo determinación. Llegué a la oficina con la cabeza en alto y el corazón firme. Mientras caminaba por el pasillo, algunos empleados me miraban con respeto, otros con curiosidad. Sabían lo que había pasado el día anterior. Sabían que yo había firmado su despido, pero ninguno se atrevía a comentar. Entré a la sala de juntas y saludé con un leve asentimiento, tomando mi lugar en la cabecera de la mesa. Desde ahí, observé a mi equipo y sentí un orgullo tranquilo florecer en mi pecho, porque al final, después de toda la humillación y la traición, estaba ahí, firme, imparable, dueña de mi destino. La reunión comenzó puntual. Mientras los demás exponían sus informes, yo escuchaba con atención, tomando notas en mi libreta de cuero negro. Cada palabra, cada número, cada detalle era una pieza más en la construcción de la nueva etapa que estaba diseñando para mi vida y mi carrera. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con calma y caminé hacia la pantalla. Conecté mi laptop y proyecté la presentación. Mi voz salió firme, clara, sin titubeos. Hablé sobre expansión, nuevas alianzas, estrategias para fortalecer el liderazgo de la empresa en el mercado. Pero cada palabra, cada gráfico que mostraba, llevaba un mensaje oculto para mí misma. Eres capaz, eres suficiente, eres poderosa. Mientras explicaba el cierre de contratos con nuevos proveedores, mis ojos se cruzaron con los de uno de los directores, que me miraba con respeto y una leve sonrisa. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero no aparté la vista. Terminada la reunión, todos me felicitaron. Salí de la sala con mi carpeta en la mano y el corazón latiendo con fuerza, no de miedo, sino de vida, porque entendí que había un mundo entero esperando mis pasos firmes, y que ya no necesitaba su aprobación para caminar. Ese viernes, al salir de la oficina, decidí caminar unas cuadras antes de tomar el taxi. El aire de la tarde estaba fresco y el cielo comenzaba a pintarse con tonos naranjas y rosados. Mientras caminaba, pasé frente a un pequeño café donde él y yo solíamos ir los sábados por la mañana. Me detuve un momento frente al ventanal. Dentro, una pareja reía mientras compartía un pastel de chocolate. Sentí una punzada en el pecho, pero no era dolor. Era nostalgia de una versión de mí que ya no existía. Una mujer que soñaba con un amor que nunca llegó a ser real. Seguí caminando, respirando profundo, dejando que el aroma del café recién molido y el pan dulce invadiera mis sentidos. Cada paso se sentía como un alejamiento definitivo de su mundo, de su poder, de sus mentiras. Y mientras las luces de la calle se encendían una a una, comprendí que la venganza más grande no era haber firmado su despido, ni haberlo mirado a los ojos sin temblar. La verdadera venganza era estar ahí, caminando libre, ligera, sin cadenas, con un futuro abierto ante mí que él jamás podrá destruir. Esa noche llegué a casa y encendí una vela aromática de lavanda, dejando que su fragancia suave inundara cada rincón.
Me preparé una cena ligera y la comí en silencio, escuchando de fondo una lista de reproducción de piano suave que siempre me ayudaba a centrar mis pensamientos. Después, me senté en el sillón con una manta cálida sobre las piernas y abrí mi diario de tapas de cuero marrón. Tomé la pluma con decisión y escribí la fecha en la parte superior. Por unos segundos, dudé sobre qué escribir. Había tanto que decir, pero no quería llenar esas páginas de rencor ni de odio. Así que escribí una sola frase: «Gracias por irte». La miré, dejando que cada letra se grabara en mi memoria y en mi espíritu. Porque entendí que su partida fue la llave que abrió mi celda, que su traición fue la chispa que encendió mi fuerza dormida. Cerré el diario con delicadeza y lo coloqué en la mesa. Después, me recosté y cerré los ojos, dejando que el cansancio de la semana se disolviera en el calor suave de la manta. Y antes de dormir, me prometí a mí misma que cada día que viniera sería un día de reconstrucción, no de ruinas, porque ya no era la mujer rota, era la mujer renacida. Hoy, un mes después de su despido, camino por los pasillos de la empresa con una ligereza nueva. Muchos empleados aún murmuran su nombre con sorpresa, recordando el día en que salió con su caja de cartón en las manos y la mirada perdida. Algunos me preguntan en silencio cómo me siento, pero yo solo les respondo con una sonrisa serena, porque la verdad es que me siento en paz, me siento completa. A veces, cuando paso frente a su antiguo cubículo, recuerdo su arrogancia, sus risas, sus críticas disfrazadas de consejos, y aunque parte de mí se estremece al recordar el dolor, otra parte, más fuerte, se llena de orgullo, porque no importa cuántas veces me haya humillado, no importa cuántas veces me hizo sentir pequeña, al final fui yo quien firmó su destino, fui yo quien tuvo el poder de decidir. Pero más importante aún, fui yo quien decidió no dejar que su sombra oscureciera mi vida. Hoy, antes de salir de la oficina, apagué mi computadora, guardé mis cosas y, antes de cerrar la puerta, miré mi reflejo en el cristal. Vi a una mujer fuerte, poderosa, renacida, y supe, con una certeza profunda y tranquila, que mi mayor venganza no fue su despido, fue mi libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.